Bienvenidos amigos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos arrancando ahora el martes, aquí ya más contentos, ganó Uruguay, se está confirmando, le ganamos por primera vez, yo que sé, en 20 y pico de años, o sea, a alguien europeo, que sea amistoso, ¿no? Y digo, a europeo me refiero a lo que nos decían cuando éramos chicos, es a Europa, porque yo cuando era chico, Ucrania no era Europa, no era, le ganaste a Ucrania, le ganaste a Europa, no. Europa era Francia, Italia, todas esas cosas centrales, así, bueno, le ganamos a Italia, justo que el director técnico que estaba diciendo hace poco, el italiano, que Uruguay no tenía mucho nivel técnico, pero tenía mucha personalidad, dijo en una conferencia. Bueno, ahora estará, supongo yo, repasando sus conceptos, pero este es un poco pizarrero ahí, porque en realidad es un partido amistoso. Bueno, empezamos acá en La Máquina de Pensar con Jorge Pozzi en controles de emisión, con el Flaco Germán. Hoy nos llegaron muchos libros, nos llegó Cantar sobre las ruinas de Marcos Barcelos. Se trata de un poeta no tan conocido, pero sí conocido como escritor de letras. Él forma parte de ese grupo multidisciplinario que se llama Buceo Invisible. Marcos Barcelos estuvo por aquí hace un tiempo y bueno, y ahora acaba de publicar en Caracol al galope Cantar sobre las ruinas. Este libro se va a presentar el 18 de noviembre, o sea, se va a presentar pasado mañana en Espacio Guambia a las 21:30. Está entrada libre. Buceo Invisible, obviamente no estará solamente Marcos Barcelos, sino que todo Buceo Invisible cantará y hará su performance, su espectáculo multidisciplinario en torno a este libro, esta presentación, Cantar sobre las ruinas. También nos llegó del MEC, parece hecho que ni de encargo realmente, coordinado, nos llegó los dos catálogos que sacó el clúster de música y el clúster editorial, o conglomerado editorial y conglomerado musical, para si ustedes quieren decirlo en castellano, escucharlo en castellano. Se trata de toda la música de 2011 en Uruguay, son catálogos hechos para el exterior, son bilingües en español y en inglés, para poder, digamos, vehicular, difundir la producción uruguaya. Y también está el catálogo editorial, conglomerado editorial, primer catálogo editorial del Uruguay, 2010-2011. Están casi todos los libros, porque aquí estuvo Liz Gainza, no sé si la recuerdan, ella es coordinadora referente del conglomerado editorial por el MEC, por la Dirección Nacional de Cultura. Y bueno, Liz Gainza decía que para estar en este catálogo, que es obviamente se trata de un catálogo de todos los libros del Uruguay, con fines de ser difundido en ferias internacionales y como forma, bueno, de tratar de difundir la industria editorial uruguaya y también las historietas, el cómic. Lo que decía Liz Gainza, y yo se los repito, es que no están todos los libros del 2010-2011 porque había que, por un lado, tener un interés del autor y había que pagar un cierto porcentaje de la página, ¿no?, de este libro grande, donde hay de todo, ¿no? Hay obviamente ensayo, ficción, narrativa, autobiografías, hay de todo un poco. Y había que pagar. Por ejemplo, está un amigo en común, está Maca con su poesía Urumex Diseño. Solamente está ese libro, por lo que yo pude ver, de Yaugurú, pero bueno, hay un montón de otros libros, ya sea de editoriales multinacionales o grandes o medianas, ya sea como de editoriales chicas como Yaugurú, o bueno, como la que sacó estoy hablando ahora, chica me refiero a que, digamos, por las dimensiones, ¿no?, del personal. En fin, está hecho el catálogo editorial, después lo conversaremos con nuestro invitado de hoy que vamos a tener, Agamenón Castrillón. ¿Cómo le va, Agamenón? ¿Cómo anda? ¿Bien? Agamenón Castrillón es un agitador cultural. Así es un invento de Germán. Lo trajimos acá a ver si agita un poco la máquina de pensar. Déjeme decir un poquito antes de empezar, simplemente que también nos llegó un sobre de Banda Oriental, porque Banda Oriental organizó un concurso de literatura infantil ahí en la cooperativa bancaria, y bueno, este viernes van a presentar el fallo y van a presentar los resultados. El escritor Rafael Varela, que estaba vinculado un poco a la Biblioteca Nacional hace unos años, recibió el primer premio. Y lo que hay es una colección de literatura infantil de Banda Oriental. Son 3 libros preciosos. Uno se llama Cuando el temible tigre, es de Virginia Brown.
El otro se llama La octava cerradura, de Germán Machado y Fernando de la Iglesia. Germán Machado no para de editar. Y Un avión aterriza donde puede, escrito por Lia Sheng, ilustrado por Pantana. En su momento vamos a invitar a estos autores a conversar. Bien, ahora cerramos todas las presentaciones. Esta semana que estamos hablando de Swedenborg, pero vamos a empezar hablando de cultura, de políticas culturales con Agamenón Castellón. A ver, Agamenón. Diálogos, ¿cómo se llama el libro? Este es un libro que editó Estuario. Vamos un poco a la génesis. A la génesis de todo esto. En la presentación del libro de Marcos, Los Mutantes. Marcos Ibarra, sí. Vino Pablo y me tiró la línea y dice, che, vamos a comentar un poco el libro que sacó Estuario sobre diálogo sobre política y cultura. Nos metimos en el libro, empezamos a leer y bueno, yo no soy ni el agitador cultural que dice Germán. Agítese antes de usar, ¿no? Ahí está. Ni tampoco me tienen que consumir congelado. No, pero por alguna razón Agamenón yo fui y te dije, mirá, acá salió algo de políticas culturales. Yo sabía, te tenía ahí en la computadora, la máquina de pensar, ¿no? Estabas ahí. Salió ahí, buscaste la ficha. En la parte que decía, yo sé que sos de los creadores que, aparte de creador, aparte de narrador, poeta, que te interesa en concreto las políticas, exacto, no solo culturales, sino las políticas del país, y estás interesado, hiciste ciencia de la comunicación, he leído cosas tuyas escritas al respecto. Quiero decir que no todos los creadores, yo diría que la mayoría, no les interesa la política cultural, salvo cuando le toca a ellos, cuando le financian algo, le editan algo, ahí sí, pero en general, así para reflexionar, no. Y también es cierto que en nuestro país tampoco hay libros como estos, diálogos sobre las políticas culturales, de alguna forma. Bueno, yo creo que ese es el gran valor el acierto que hizo la editorial, es... Sí. Reunir en un volumen todo este conjunto de entrevistas que hicieron Gerardo Mantero y Luis Vidal desde el año 2005 al 2008 en la revista Socio Espectacular. Eso que podía haber sido tomado por entregas en las distintas ediciones de la revista, lo tenemos acá concentrado en un material. Metodológicamente es un paso importante y aplaudamos esto, ¿no? Hay que aplaudirlo porque si bien el tema de política cultural, como decís tú, a los creadores no nos puede interesar o no está en la agenda del pensamiento o de la acción de cada uno de nosotros, es un tema que donde quieras te va a tocar. Sí. No te vas a escapar. Entonces, acá hacen entrevistas a un conjunto de jerarcas, hay jerarcas municipales, jerarcas del MEC, que fueron de la Intendencia, en fin, historiadores, hay críticos y artistas plásticos, gente vinculada a los museos, a la música, en fin, creo que no vale la pena hacer un detalle de cada uno de esos autores, si querés, pero hacemos una fichita. Son personalidades bastante relevantes. Y sí, por ejemplo, vamos un poco a informar, solo para informar. Ahí tenés gente que estaba vinculada a la jerarquía municipal y nacional, tenés a Carámbula, Mardones, Stolovich, Rosenkopf, Simón y Achugar. Después, como críticos, gestores o artistas plásticos, tenés a La Roca, a Bondanza y a Pelufo. Cine y producción audiovisual, tenés a Martínez Carril, Melzer, Papichi y Tournier. Martín Papichi, que es el director del Instituto del Audiovisual. Musicólogo, pero en ese momento no estaba ni creado. Musicólogo, porque acordate que son del 2005 al 2008. Esa es la segunda pregunta te voy a preguntar. Musicólogos y músicos, bueno, Coriún también es músico, pero claro, es un puntal, un referente de la música, que es Coriún y Rubén Olivera. Y de teatro, Nelly Boitiño y Héctor Manuel Vidal. Historiadores Barrani y Caetano. Y tipos que yo los calificaría como intelectuales, que son Maggi, Grompone y Fernando Andach. Un prejuicio de que cada uno va por el lado de la semiótica, el otro por el lado de ingeniero y de las comunicaciones, como Grompone. Y Maggi es esa especie de
opinador, de viejo intelectual, de aquellos que venían con Marx y todo eso, que eso es una especie extinguida. Quedan pocos. Sí, en vías de extinción, pues se trata de un intelectual que, digamos, que reunía todas las... Y que quiere opinar en distintos aspectos de la realidad, cuando en general, digamos, el movimiento ahora creo que es a la inversa, ¿no? O sea, los creadores de tratar de no opinar de toda la realidad y sino opinar solo de su sector, digamos. No, y además la cultura, yo creo que digo, se lo dicen varios en el libro, los que tienen un enfoque mucho más claro y más a una concepción amplia de la cultura socioantropológica y de economía de la cultura son Stolovich y Carámbula, que son tipos que enfocan a una visión bien ampliada de la cultura. Ya no... Carámbula, estamos hablando de Gonzalo. De Gonzalo Carámbula. Gonzalo, que era director de Cultura de la Intendencia. De Cultura de la Intendencia, creo que fue en 2 periodos, y que ahora está en... Está en el cuestión metropolitano, ahí en Canelones y Montevideo Metropolitano. Ahí está. Ese es un tipo de cabeza muy abierta. Sí, son gente que ha estudiado mucho también. Bueno, supongo que Mardones también habrá... Y Mardones también en cuanto a la economía de la cultura. Eso. Después hace un prólogo Gerardo Caetano, que también es un historiador y pensador. Además está en ciencia política, politólogo aparte que tiene esa mirada también, tiene una mirada muy amplia y defiende conceptos de cultura muy relacionados con cultura ciudadanía, por ejemplo, que no es una cosa tampoco muy común. Entonces ahí se enfrentan posiciones de repente Perdón, cuando dice cultura y ciudadanía, que el tema de que para hacer ciudadanos, para hacernos ciudadanos, tenés el sustrato de la cultura. Es fundamental la cultura. O sea, no es solo la cultura como bellas artes o para... No, la cultura en sentido extendido que incluye usos, costumbres, el mate... Pero aparte que tiene esa finalidad, si se quiere, una finalidad que sería la de construir ciudadanía. Es más, tendría un fin político. Claro, y de combatir la exclusión, digamos. Un fin político. Digo yo, en la propia cultura vos podés ver fines económicos, porque Stolovich es el que le da mucho más enfoque a la parte de la economía de la cultura, que en otros países está súper integrado, incluso en las facultades de economía, como una materia dentro de economía, una disciplina, economía de la cultura. Claro. Acá Stolovich mismo generó un trabajo que lo citan ahí, que es el de la cultura del trabajo. Eso es un antecedente interesante y capital. Ahora estas son entrevistas. Está Caetano haciendo ese digamos, introducción. ¿Y qué pasa con la gente que está opinando, digamos, y siendo entrevistada en el 2005, 2006? Porque digo, ¿qué podía evaluarse la política cultural de los últimos 2 gobiernos si estabas conversando en el 2006? Si estás conversando en el 2011, yo creo que tenés una mirada. No, yo creo que ahí si deberíamos ver qué opinaban ellos en ese momento, qué pasó en el 2009, 2010 y 2011, y qué de esas cosas que estaban como pergeñadas ahí, incluso en el 2005, estábamos hablando de los principios del gobierno de izquierda, y qué se logró hoy a nivel de políticas culturales. Creo que en los que tienen la obligación de generar política, que es el Estado, a través del MEC y los propios departamentos de cultura de las intendencias. Ojo, el Frente venía con muchos más años de gobierno y en la Intendencia Municipal y de Departamento de Cultura, y venía cubriendo cosas que a nivel nacional no tenía, entonces venía realizando ahí. Sí, eso ocurrió, digamos... Pero lo de ciudadanía está vinculado a lo político y está vinculado al tema de los derechos culturales. O sea, incorporan en convenciones internacionales como derechos de segundo grado lo que son los derechos culturales. Entonces ahí la cosa empieza a generar. Y esto se enraba con muchas otras cosas, que es el multiculturalismo, la visión de sería multiculturalismo, porque digo eso y es una visión de la diversidad de culturas y el concepto de cultura de que independientemente de las clases, de las regiones, de la geografía, de esto, de lo otro, todos somos cultos. Todos generamos culturas, todos tenemos nuestros códigos distintos. Achugar es de un enfoque muy, diríamos, que no es fragmentario, es
amplio de distintos tipos de cultura. Claro. Él habla de cultura mediática, de cultura tradicional, de cultura diferenciada, de cultura fragmentada. Habla incluso a nivel de economía de la cultura de lo que es el infraconsumo, que es una instancia también de producción y de consumo cultural a los cuales no escapamos. Entonces, no escapamos de este tema de debate. Por eso digo, es cierto, como decís vos, son cosas del 2008 para atrás. La última entrevista es a María Simón siendo ministra. Pero ¿qué pasa? Esto es un tema que acumula, como todas cosas del arte, cosas. No es que pasaron de moda estos claro. artículos. Estos artículos vienen sumando a la cultura de trabajo, cosas, y te empiezan a referir a una literatura relacionada con la economía de la cultura, con las políticas culturales y con esa visión amplia de cultura de otros autores y de otros organismos a nivel internacional, la UNESCO y las convenciones. Yo qué sé. Hay que ver también que la cultura, creo yo, tenía un nivel en el 2005 y yo creo que tiene otro nivel en el 2011. No parece una pavada lo que estoy diciendo, sí. Pero yo creo que hubo un desarrollo, en algunos momentos hubo en la industria editorial, que es la que yo me fijo más, digamos. Vamos a bajarlo a los escritores y a los libros, digo, ¿no? Porque esto se puede amplificar muchísimo. Es obvio que si uno compara el 2004, para mí es obvio, con el 2011, es brutal la diferencia. ¿La producción. O la parte gráfica, etcétera, o los contenidos también? No, yo digo de la producción. O sea, en el 2004, por ser muy exagerado, pero es así, había editoriales de poesía en Uruguay, en Montevideo había una o dos. Sí, es cierto. ¿no? Es cierto, y ahora hay varias, había muchas más. O, por ejemplo, lugares para leer poesía, hacer ciclos, había uno, no sé qué, ¿no? Ahora, el año pasado asistimos en un momento en que hubo 3 ciclos a la vez financiados por el Estado, uno con fondos concursables, uno en arquitectura, otro en el living, otro no se sostiene. O sea, fue una cosa, un explosivo. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de las ciclos de recitales, ya parece que hubo hasta una inflación. Yo creo que hay inflación. ¿No? Entonces, eso habla de un movimiento que en el 2004 creo que era un desierto de Atacama prácticamente lo que había ahí, y se generó. Gente que editó con los fondos concursables, impresionante, o sea, premio que se generó. Y los premios anuales de literatura y los de la Intendencia también están generando permanente. Yo creo que ahí también hubo, eso lo veo, porque el premio del MEC y de la Intendencia ya existía antes, entonces podría decirte que el Estado eso lo estaba haciendo. Sí, pero los fondos concursables que generaron... No te daban 40.000 pesos al primer premio y 40.000 aparte para la edición. No existía eso. Exacto. Yo me acuerdo cuando saqué en el 2003 el premio por el Barón de Carumbé, creo que es el tercer premio, no sé qué, creo que el primer premio eran 20. Sí. Con la inflación y no llegás a eso. Pero no había aparte edición, o sea, no. En los fondos concursables, que es una cosa fundamental para Uruguay, ¿no? Los fondos concursables que ahora ya los borraron, eso se les bajaron de cortina a la parte editorial, al editar, porque en los fondos concursables el premio era 8.000 pesos, no te daban nada de plata, pero te editaban 1.000 libros y de 500 libros de un libro de poesía, y 1.000 libros de un libro de narrativa, y la mitad se distribuía en el interior. Se lograra o no, pero se distribuye. En fin, está la fundación la minuana que sale en el circuito de banda, que ahí la edición creo que son como 3.000 ejemplares. Bueno, pero eso lo viene... Si ahí pegás una de esas... bueno, por eso sí, porque en ese caso estamos hablando de que te editan, pero aparte distribuyen. En el caso de los fondos concursables pasó obviamente también que al editar tantos libros y distribuirlos, prácticamente eso se regalaban los libros, ¿no? Es más, a mí me dijeron que en las librerías de viejo, en el Tristán Narvaja, estaban amontonadas ahí. No los tomaban para cambio, para canje, no lo tomaban. ¿Por qué? Porque había muchos. O sea, mucha gente tenía libros editados por los fondos concursables que eran valiosos, estaban muy buenos para leer, pero digamos su valor de distribución era cero. Después de la pausa continuamos hablando ahí un poquito más en profundidad con Agamenón Castrillón sobre este libro, Diálogo sobre las políticas culturales y sobre la política cultural en general en este país.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y acá en La Máquina de Pensar seguimos conversando de políticas culturales con Agamenón Castrillón sobre este libro. Con Los Ángeles no podemos... No, Los Ángeles por ahora están escuchando nada más. Los Ángeles nos escuchan y dicen, estos locos son demasiado terrícolas. A ver, terrícola, dígame de política cultural. De políticas culturales. Hay una cosa interesante del libro que es que si bien hay escritores, Rosenkopf, Sugar, el propio Maggi, la literatura está ausente en estos diálogos como disciplina. No hay un empresario de la industria editorial tampoco, no está. Es una cosa interesante, ¿no? Que no esté. Lo que pasa que como ha quedado, a mí me parece que el tema editorial acá, ahora hay grandes industrias, grandes de la industria editorial. La industria editorial en el mundo, por favor, ¿no? Es una de las patas de lo que llaman las industrias de la cultura, que genera mucha economía y genera mucha riqueza. Lo interesante del libro es que también pone de relieve la cosa que nosotros como creadores nunca queremos llegar, que es a ensuciarnos con la mercantilización referida a los bienes y servicios de cultura. Nosotros como creadores, sí, ahí hay no tanto como Swedenborg, ¿no? Como Swedenborg también Los Ángeles, ¿no? Escribía como 60 pero nosotros estamos siguiendo las musas, porque ya nadie más cree en las musas. Sí estamos en el plano de defender la belleza, el valor estético. Sí, a mí yo te contaba la que producción en el encuentro de escritores de Paysandú me pasó de haber asistido por enésima vez a un debate donde hay escritores del interior o de otros lados de Montevideo que se levantan y dicen, no, yo no quiero hablar de producto, no quiero que el libro sea un producto o que el libro sea como un calefón o una heladera. Y yo lo que le decía en un momento, digo, no, yo entiendo que para el escritor, y es así, es un pedazo de su alma, un pedazo de su vida, sí. Le dedica años o mucho tiempo a algo que la retribución económica va a ser ínfima cuando es, ¿no? Pero digo, aunque haya retribución, digo, uno está de repente un año escribiendo algo que, bueno, pero lo que pasa es que cuando hablamos de industria creativa y cuando hablamos en general, con un enfoque más general, hay que hablar de producto, de creador, de producto, de distribución. Ojo. Todo esto es un juego, por suerte el mundo se nos complicó bastante, ¿no? Porque yo cuando vine de Tacuarembó con el librito de Mario Zambarino, aquel de Nuestra Tierra, ¿te acordás? La cultura nacional como problema, ahí tenían todas las respuestas del tema de la cultura, porque además definía cosas que el ruso Rosenkopf acá cita, ¿no? Que la cultura viene del origen de cultivo, eso para justificar la huerta de la intendencia, que también son cultura, pero por favor, tampoco, ¿viste? Sí. Que eso es otra cosa, cuando uno sale, digamos, de la parte técnica, esto que estamos hablando, de producción, creación, de los canales, los circuitos, cuando hablamos de esa parte cuantitativa que a muchos poetas le rechina, a muchos narradores, a veces podemos caer en lo otro. Poesía es todo. Cultura es todo. Y escritor es cualquiera. Entonces, cualquier cosa es cultura, ergo, tampoco se pueden aplicar políticas focalizadas. No, digo, si bien la definición de cultura de la UNESCO es tan amplia. No, eso sí. Que cultura es, yo qué sé, todo lo que no es naturaleza. Que, digo, a esta altura del partido, lo que no es naturaleza, no sé si existe algo. Cada vez menos. Naturaleza, Entonces, si nosotros, para entrarle al tema de las políticas culturales, le entramos por ese sentido amplísimo, es muy difícil de hacer foco. Pero esto es un tema de método científico. Por algún lado hay que entrarle. Entonces, yo como creador literario, para entrarle al tema de las políticas culturales, no me voy a meter solamente con el tema de la literatura. Hay que tener una visión global, pero tengo que entrar por algún lado. Algún lado de la realidad cultural tengo que entrar. A mí la que me interesa, lógicamente, es la de las letras. La literatura, y bueno, de la literatura que... Después hay una discusión interesante ahí, que no es una discusión porque los artículos son independientes, pero dentro del libro funcionan como contradictorios las opiniones de Carámbula, rescatando el sentido antropológico de la cultura y la definición de la UNESCO,
y el enfoque de economía de cultura de Stolovich, con opiniones muy fuertes de La Roca y de Martínez Carril, defendiendo lo que Martínez Carril llama estrictamente cultura artística, y defendiendo las tradiciones de las artes plásticas, las letras, las artes escénicas, frente a cine, frente a la industria del entretenimiento, frente a todo ese cosa. Después hay otra cosa que me parece que uno no puede confundir, que es cultura y entretenimiento. Ya que vos tiraste son cosas distintas. Digo, hoy, si vos agarrás el mapa de industrias creativas que tienen en MEC, incluye muchas cosas del entretenimiento, incluye cosas relacionadas con el turismo, con el deporte, con los jueguitos, todo eso. Yo digo, está bien, son cultura, claro que sí, y la escuela de diseño, fenomenal, pero hay que enfocarse un poquito pero por ejemplo, porque ahora nos pasamos de vuelta del prejuicio. Veníamos del prejuicio de que ser culto era ser un humanista del Renacimiento, ¿viste? Venimos con eso del Renacimiento, somos unos tipos, soy culto, entonces las humanidades, ¿no? El viejo concepto de las humanidades. Pasamos al siglo XIX, la ciencia se morfó a las humanidades, y en el siglo XX la tecnología y la ciencia se paparon a las humanidades. La tecnología se papó a la ciencia. Sí, la tecnología se papó a la ciencia, y ahora estamos en un plano donde las humanidades son lo peor. Y sin embargo, yo creo que como sustrato cultural, las humanidades son inevitables. Y eso se relaciona con otro aspecto, que es la educación. No vamos a hablar la educación no vamos a hablar ahora porque hay mucho tiempo. Pero si alguien te escucha decir que una cosa es la cultura, otra sería el entretenimiento, parece, o una cosa sería la literatura, otra cosa sería el entretenimiento, parece que se puede deducir que la literatura no es entretenida. No. Ojo. ¿Me explico? Hay literatura que está incluido el humor. Austera. No, pero puede ser drama y súper entretenido. Y súper entretenido, sí, fenómeno, pero no el entretenimiento. Digo, yo, por ejemplo, es decir, me gusta separarlo, ¿sabes por qué? Para que no esté confundido y que no mire solo Tinelli, ¿viste? Porque si mirás Tinelli, miralo, pero enfocalo como entretenimiento. Pero no creas que culturalmente estás a salvo por consumir solo cumbia villera, guachiturro, Tinelli y cosas. No estás a salvo. Consumilo. Pero consumilo como las 2 horas o 3 horas y 3 horas de televisión. Tiene sus efectos secundarios. Pero también meteme en los programas de secundaria que lean a Vallejo, ¿viste? O que el profesor se preocupe de llevar un poeta a la clase para que lea versos, que lo toquen, o que cree un taller de música, un taller de música para la canción, y el de literatura, ¿entendés? No, pero yo digo por el concepto, digamos, de cultura, digamos, seria. No, yo lo digo a nivel de industria. Industria, es decir, lo que es industria cultural, e industria del entretenimiento, es otra cosa. Son cosas distintas. Sin perjuicio de que la publicidad es otra cosa distinta. No, digo, dentro de la literatura es obvio que hay sectores que buscan el entretenimiento y solamente el entretenimiento. Creo que en Uruguay no hay tanto porque no da tanta plata. En otros lugares donde hay, por ejemplo, yo fui a la Feria del Cómic ahora este año, viste que hicieron ahí en Cine Plaza, está bueno. Montevideo Comics, hay un montón de una oferta increíble y buena. Pero no nos engañemos. A mí lo que me parece, ahí discrepo un poco, es que cuando yo te entiendo la idea tuya, pero cuando entras en el contenido, en los contenidos, ahí se empantana la cosa. Porque alguien puede decir, esto es 90% entretenimiento, pero es una adaptación de Macbeth, no sé qué, no sé cuánto. Y eso es llevado al cómic o de la Odisea. Sí, pero yo cuando hablo de... Entonces, es tan... De literatura, por ejemplo, termino, hay bestseller, que no vamos a nombrar los uruguayos, que hacen novela histórica y es pseudo histórica. Y es para que sea de lectura entretenida. Exacto. Y que sea literatura de verano, que vos puedas leerlo en las vacaciones, tranquilo. Sí, como comestible y después... Yo no me estoy ciñendo a una cosa sesuda y que el tipo tenga que ser un amargado y poco divertido para leer, para acercarse a la literatura. El entretenimiento, yo le diría que es una cosa para el ocio, ¿tá? Y la cultura es para generarte todo un entramado de sustento hasta para el propio trabajo. Vos estás en un programa
de letra, fenomenal, está salvado. Pero también poder generar en la enseñanza, rescatar un poco también el valor de las humanidades. Sí, igual no me queda claro, no me digo discrepo, en eso discrepamos porque me parece que ponerte en temas contenidos, es cierto que hay una literatura buena y hay una literatura que no es, y eso ha sido históricamente así, probablemente. Sí. Y hay una literatura que está vinculada a la industria del entretenimiento. Y hay una literatura que está vinculada a la industria de la cultura. No sé, me parece que... Está bien. Digo, yo lo veo distinto. Sí, lo vemos distinto. En eso después te voy a pasar artículos de Ignacio Echeverría, acá le hicimos una entrevista, y que está en la misma posición que vos, para hacerte una... reivindica el papel de la crítica. Agamenón, la crítica que nos falta. Sí, que no existe, digamos, que también... Se nos termina, qué lástima, tenemos un montón de cosas terminó, más. Sí. En el libro... Caetano hace una especie de agenda ahí. Yo hice la propia agenda de temas y un índice que es bastante interesante. No, pero es larguísimo, no va a dar el tiempo. Bueno, pero la idea lo que sí me parece que si yo le entrara al tema de la literatura, entraría por 3 vectores que serían el de los operadores de la literatura, el de los creadores de la literatura, y no me gusta hablar de consumidores, pese a que lectores, consumidores. Son receptores. Bueno, receptores. Y esos operadores, ahí metes al Estado, metes al mercado y metes agentes de literatura que andan por ahí, que serían agentes, vamos a darle a Germán a los agitadores. Sí, o al agente secreto, Germán. Que el agitador es diferente del gestor cultural, ojo, porque el gestor cultural es un tipo ya más profesionalizado, que viene, que se integra, que está vinculado al Estado, que no sé qué, y que gestiona. Y muchas veces los creadores, para lograr notoriedad, también se ponen de gestores. Está bien. Agamenón Castellón, se terminó y esto va a continuar, es una promesa. Después de la pausa continuamos aquí en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Continuamos en la máquina de pensar, quedamos ahí conversando fuera de micrófonos con Agamenón Castrillón sobre este tema de la cultura que es interminable. Ahora vamos a pasar a recibir a Alejandro Kortz. ¿Cómo andas, Alejandro? Muy bien, ¿y vos, Pablo? Bien. Alejandro Kortz no pudo venir, tenemos que hablar por teléfono. Disculpe que ando con un niño, nació mi segundo hijo de 1 mes. Bueno, felicitaciones. Sí, conozco esos avatares. Yo vivo en Neptunia y no es fácil la ida y la vuelta, estos horarios de baño y dormida del primero y del segundo. Está bien. El Camino de la Libertad es el último libro de Alejandro Kortz, que en este caso yo no sé si habías escrito otro más ya con Alejandro Spangenberg. No, es el primero que escribimos juntos. Y es un libro, digamos, diferente, por lo menos al anterior que yo leí tuyo, que era el de 13 preguntas, creo, ¿no? Sí. Porque en este parece que realmente fuera escrito por 2 personas. ¿No? Sí, en realidad la gente no se da cuenta quién escribe qué. Bien. De hecho, ha pasado, todo el libro está escrito entre los dos. Mirá. Lo que hicimos fue un formato que fuera bien claro, una parte bien emocional, ¿no? Y una parte bien racional, analizando y explicando toda la teoría psicoespiritual, digamos, y una parte bien emocional contando mi vivencia. Ahí está el prejuicio mío, entonces, porque yo, como hay una parte donde se cuentan tus vivencias y hay una y se va intercalando vivencia y después hay una especie de teoría en cada una, digamos, más pesada, más psicológica, dije, uno es Spangenberg y el otro es Kortz. No, pero me equivoqué. Lo hicimos así porque en realidad en este tiempo tenemos que unir la razón con la emoción, ¿no? Las emociones con el intelecto, y justamente es una pelea de muchos años que tenemos todos entre nuestras emociones y nuestro raciocinio. Y ya hace 5 años que con Alejandro damos talleres juntos y tenemos esta manera de ir tejiendo entre los dos, o sea que nos conocemos muy bien a la hora de complementarnos, y nos gustó mucho el juego de por los 2 caminos, digamos, ir llegando al mismo lugar y que 1 más 1 diera 3, ¿no? O sea que a la medida que uno va abriendo el corazón con los relatos vivenciales, que son todos reales, también
la parte psicológica toma más vuelo y más comprensión, ¿no? Porque no es algo abstracto, vacío, sino que vas pudiendo llevarlo a tu propia vida, porque el fin no es decir, mirá cómo Alejandro Korch hizo esto, porque los relatos son autobiográficos míos, sino como podría ser cualquier persona eso, ¿no? O sea, tomáramos la vida de cualquiera y verías, más allá que llegue a ciertas etapas o no de desarrollo de sí mismo, verías esos mismos procesos. De hecho, un secretillo es que este es el primer libro y el segundo libro es El Camino a la Libertad en las relaciones, porque esta es la relación con nosotros mismos y después está la relación con los demás, y ver cómo llevamos esa relación hacia los demás. Y ahí los relatos autobiográficos van a ser de Alejandro Spangenberg y su relación de pareja, digamos, que ya es abuelo, ¿no? Pero todas las etapas que fueron pasando, y vamos a hacer lo mismo de tomar vivencias personales y sustentar la parte más teórico-intelectual, ¿no? Para hacer simplemente un ejemplo, digo, hay un momento en que hay un texto que se llama Despertar a la verdad, o Cuando comencé a elegir mi destino, que es bueno, de la historia de Alejandro Korch, que bueno, más o menos la conocemos, ¿no? De cómo trabajaste en una radio, y cómo de alguna forma fuiste accediendo a la verdad de tu origen, de tu familia, de tus padres desaparecidos, y digo, en ese texto, bueno, lo ubicás cuando de alguna forma aparece toda una mentira que había en torno a ese tema, ¿no? Y entonces está Despertar a la verdad, o Cuando comencé a elegir mi destino, y inmediatamente viene el proceso de adaptación, la gestación del ego, y con un epígrafe que a mí me encanta, me gustó mucho, y dice: nací modesto, pero no me duró, de Mark Twain. Sí, está muy bueno, eso es muy divertido. Porque quiero decir que en la parte esta de el proceso de adaptación, la gestación del ego, es como más pesada, ¿no? O sea, y lo que pasa que es un proceso que pasamos todos, y que lograr explicarlo, bueno, ¿sabes? El esfuerzo que hizo Alejandro porque todo esto fuera en un lenguaje simple, claro. ¿no? Sí, porque Alejandro es un psicólogo catedrático que hace más de 30 años que es psicólogo, enseñando, dando posgrados en Uruguay, en Brasil, en pila de lugares, y me consta que hizo, todo ese esfuerzo por lograr bajarlo a lo más simple, porque en realidad fue conversando varias veces. Yo hice un posgrado de terapeuta como terapeuta de familia, y al ver las distintas estructuras psicológicas, cuando yo las estaba estudiando, digamos, con él, yo le dije: che, Ale, esto no puede ser solo para psicólogos. Esto la gente tiene que lograr saber estas estructuras, porque es la estructura de ellos mismos, o sea, de cada uno, ¿no? No puede estar solamente destinado al profesional que va a trabajar, porque también está bueno que vos puedas ver en qué cuartito estás vos, ¿no? O sea, cómo es tu propia estructura, para ver cómo es la trampa que vos mismo, ¿no? Más que la trampa, los pros y contras de tu estructura, ¿no? Que no es que hay mejor o peores estructuras. Un poco la idea es que digamos, somos agredidos de chico por ¿no? Después de que salimos de la familia, de ese primer entorno, y generamos una serie de defensas, y esas defensas después actúan en contra. Sí, y eso no se da en toda la cultura, se da en nuestra cultura occidental, ¿no? O sea, al tener a los padres teniendo que trabajar afuera un mínimo de 8 horas por lo general, los niños no tienen el intelecto desarrollado para comprender nuestra estructura social, y siempre creen que los padres se van porque ellos no son suficientes, que los padres se van a trabajar porque el niño no es suficiente. Y esto que es tan claro para nosotros como adultos, ¿no? Para un niño no es claro, y es la base de la formación de su psiquis. No, y aparte eso puede inspirar hasta terror, en el sentido de que el niño identifica a los padres con la vida, entonces puede venir, ¿no?, el miedo a desaparecer. Sí, y por supuesto que hay un ejemplo que está claro. Supongamos que dos padres están discutiendo, ¿no? Un padre y una madre, y el niño está en la casa con menos de 3 años, y los padres están discutiendo porque el padre le fue infiel con la secretaria a la madre, ¿no? Y se enoja, y ella lo relaja todo, y él se va, ¡pum!, ¿no? Entonces, para nosotros está claro de quién es la responsabilidad, pero para el niño cree que el culpable de eso que está pasando, el responsable de eso, es él. Y eso es una protección fundamental para el desarrollo de la psiquis. Uno decía, bueno, pero qué porquería la manera que tenemos, ¿no?, los humanos de desarrollar la psiquis. No, en realidad es buenísimo. ¿Por qué? Porque el niño tiene que creer que el mundo al que está entrando es perfecto,
y que sus papás son perfectos. Después va a venir la adolescencia para poder cuestionar si sus papás o el mundo no son perfectos y darse cuenta de la caída de la ilusión, ¿no? De toda esa perfección, pero de esa pseudo perfección, ¿no? Pero ¿por qué es importante que el niño crea que es perfecto? Porque si el niño no creyera que el mundo al que está entrando es perfecto, se querría bajar del mundo. O sea, suicidio infantil. Y si hay algo que vos no ves, es suicidio infantil. ¿Por qué? Porque un niño, por más que esté pasando por las situaciones más tenebrosas, no piensa en quitarse la vida. Esa opción comienza en la adolescencia, como una opción, ¿no? Como la posibilidad de la autoeliminación. Pero antes no. O sea que este mecanismo que en realidad desarrolla todo el espejo de la psiquis de nosotros mismos, también tiene un fin muy protector y muy bueno cuando estamos hablando de un mundo tan desordenado, ¿no? Sin embargo, otras culturas se manejan de manera distinta. No es que la cultura occidental es lo mejor que hay en esto. Bueno, la cultura occidental tiene un montón de cosas buenas, pero este es uno de los puntos más frágiles de la cultura occidental. Y sin embargo hay otras culturas, como las africanas o las culturas más tribales, que el niño siempre tiene algún adulto de referencia y cercano, ¿no? Permanente, y que era la función de los abuelos, ¿no? Está claro, pero en la cultura industrial eso no se perdió, ¿no? Pero algo que es muy importante para los niños es que nosotros, cuando somos criados solos por mamá y papá, nuestro ego, nuestra personalidad, toma partes del ego y de la personalidad de mamá y papá. Pero es muy poquito, solo tenemos dos referencias, ¿no? Una masculina y una femenina. En otras culturas, los niños, en lugar de llamar tíos, llaman padres a todos los hombres y madre a todas las mujeres, y sin embargo saben cuáles son sus padres o madres biológicos. Pero ellos tienen la decisión, por ejemplo, del niño de con qué papá se quiere ir a dormir esta noche o con qué mamá se quiere dormir esta noche. Y eso, que es algo tan simple, ¿no? Como decir, bueno, hoy estoy cansado, mi papá, me voy a dormir con otro. Sin embargo, en la construcción del ego y de la personalidad es riquísimo, porque les da mucha más permeabilidad que a nosotros. Nosotros vamos a ser o igual que papá o el contrario de papá, pero no vamos a ir mucho más lejos, ¿no? O igual que mamá o la contraria de mamá. Ir y lograr tener otra libertad en nosotros mismos es un proceso mucho más grande, ¿no? Por lo general, primero estamos presas de esas estructuras y después de años de darnos cuenta que estamos presos en esas estructuras, empezamos a transformar. Sí, aquí en algún momento dice como que los mecanismos de defensa de esas estructuras que vos decís, los enumera, y bueno, son de nombres como proyección, introyección, retroflexión, deflexión, confluencia y egotismo, que son como mecanismos de defensas. Claro, esas son las paredes del cuartito, o sea, cada uno generó la personalidad que fue más eficiente para el entorno que nos recibió. A veces la personalidad necesita salir adelante y aguantar sus dolores. Otras veces la personalidad necesita mostrarse siempre frágil, ¿no? Y siempre ser débil. Otras veces la personalidad necesita ser fuerte y nunca jamás tener contacto con ninguna vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la cuestión es, pero no somos solo la personalidad. La personalidad viene de careta, ¿no? Personares viene de careta, que justamente habla de, es una parte de nosotros, la parte que nos funcionó mejor. Sí, la máscara. La máscara que nos funcionó mejor al mundo. Pero si esa máscara es muy dura, así de dura como sea esa máscara, es la sensación de soledad que yo tengo. Hay como una relación directa, ¿no? Entre una personalidad muy estructurada y la sensación de soledad que la misma persona siente dentro de esa personalidad. Pero nunca hay que luchar contra esas estructuras. ¿Por qué? Porque esas estructuras siempre están para defender a ese niño, niña herida, esa esencia que llegó y se sintió que no podía ser quien era naturalmente. El camino es alimentar el corazón, alimentar el alma, o como cada uno le quiera llamar. O sea, vos no luches contra la estructura, porque la estructura tiene un propósito sagrado. Reconocer la estructura hace que vos veas cómo te boicoteás, digamos, ¿no? Cómo te haces las trampas. Pero lo importante no es quedarte en eso, porque ese es el trabajo que hace la psicoterapia habitualmente. El trabajo es alimentar el corazón, sabiendo que cuando el corazón está fuerte, la estructura dice, bueno, pero yo que estaba acá para cuidar a este niño, ¿no? Herido y frágil, chiquito, que estaba acá atrás mío, este niño está muy fuerte, o sea que yo cumplí con mi propósito y ya me puedo entregar.
no es un proceso tan simplecito, ¿no? Pero sí, es más complicado. Las estructuras no son tan fáciles. Sí, pero es parte también, digamos, de un encare más que pase por lo emocional. ¿Sabés que esta semana, digo, ya está terminando la entrevista, pero vos sabés que quería leerte esto, pero no sé si tiene que ver o no. Emanuel Swedenborg es el escritor que estamos encarando esta semana, es un místico sueco, escribió, bueno, Cielo, y el tipo durante 29 años dice que conversó con los ángeles, y en un momento en ese informe que él hace de todo lo que vio, él dice que la sabiduría es parte, los ángeles son tan sabios como inocentes, ¿no? O sea que es fundamental la inocencia, pero quiere aclarar qué es la inocencia, porque nosotros no sabemos qué es la inocencia. Entonces dice, incluso dice, lo único que conocemos es la de la infancia, que él dice que no es una inocencia real, ya que solo se expresa bajo su forma exterior y no íntimamente. Pero ahí empieza a aclarar lo que es la inocencia, y dice así: los niños nada saben acerca del bien y del mal, de la verdad y de la falsedad, de cuyo seno proviene el pensamiento. No poseen el pensamiento interior y la prudencia que de allí emana. No se proponen nada, no dudan ante nada y tampoco tienen malévolas intenciones. No se atribuyen nada a sí mismos y relacionan todo con sus padres, todo aquello que reciben. No se preocupan por los alimentos o las vestiduras y tampoco les inquieta el futuro. No se ocupan del mundo. Aman a sus progenitores, les obedecen y juegan con inocencia junto a sus compañeros. En fin, y sigue diciendo en un momento que tal estado es la inocencia, dice, cuando los padres ven al rostro de los niños, ven el estado de inocencia, y tal estado de inocencia conmueve a los progenitores y produce en ellos la aparición del amor.